gobierno de Menem, nosotros no solamente no podíamos construir ninguna política pública, no solamente no podíamos ni siquiera participar, sino que además estábamos en un proceso de lucha defensiva porque el gobierno de Menem fue de alguna forma el punto de quiebre definitivo del sistema de educación pública y también del sistema que, aún con sus pinchaduras, aún con sus remiendos, sostenía cierto grado de participación del Estado Nacional en el financiamiento de la educación en todo el país. La ley de transferencia educativa le entregó el financiamiento de la educación a las provincias, es decir, institucionalizó la desigualdad. A partir de esa transferencia se profundiza en poco tiempo la crisis de la escuela pública, que no fue solamente la crisis de los salarios de los docentes, como siempre lo dijimos, sino que se expresó en la gran desigualdad entre las provincias del NEA, las del NOA, las provincias que tenían mayores recursos o la capital federal. En ese momento, nosotros, en una acción defensiva, llegamos a una instancia que fue la de la carpa blanca. Y bueno, a partir de ahí estuvimos algo más de 1000 días en esa carpa, que se convirtió en una especie de arca de Noé para nosotros, ¿no? Atravesamos el diluvio menemista en esa carpa, que también fue un espacio que contuvo otras demandas y otros conflictos del campo popular. El asesinato de José Luis Cabeza, las víctimas de la AMIA, Teresa Rodríguez. De pronto la carpa se convirtió en un emblema de la resistencia al menemismo. Yo creo que la CETERA generó una conciencia nacional y construyó, o terminó de construir, una identidad nacional muy fuerte en ese crisol de militancia que fue la carpa blanca. Yo creo que si nosotros hiciéramos una historia de la ley de financiamiento educativo, ese fue el verdadero inicio. Nosotros sabemos que queda mucho por hacer y que hay muchas cosas que el gobierno de Néstor Kirchner no hizo. Lo mismo podríamos decir de este. Pero hay algo que hay que reconocer, y es que transgredió los límites de la gobernabilidad que imponían los grupos de la economía ortodoxa, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todos estos gurúes berreta que siguen opinando de la economía como si alguna vez hubiesen dicho algo que fuera cierto, que siguen opinando que no tiene que haber financiamiento educativo del Estado Nacional, que lo van a volver a decir cuando volvamos a discutir ahora la nueva ley, y frente a los cuales tenemos que estar convencidos de que no hay posibilidad de construir un sistema de educación público que resuelva el principal problema que tiene la Argentina a nivel social y a nivel educativo, que es la desigualdad, si no hay una ley de financiamiento con fuerte intervención del Estado Nacional. Gracias. Como ustedes saben, este año se está por concluir, se está por llegar al 6% que fijaba la ley de financiamiento, y esto nos causa curiosidad, inclusive algunos de los que hemos participado y hemos sido escépticos respecto de la posibilidad de llegar. Y curiosamente la Argentina cumple este marco normativo, lo cual es auspicioso. En términos de ese cumplimiento y que el 6% del Producto Bruto está previsto en la Ley de Educación Nacional, algunos dicen no es necesario porque ya está, es decir, no deberíamos continuar con la Ley de Financiamiento tal como está porque ya para esto tenemos en la Ley de Educación Nacional. A mi juicio eso es un error, porque dejar solo lo que dice la Ley de Educación Nacional sería proceder del mismo modo que estaba previsto en la Ley Federal de Educación.
la Ley Federal de Educación tenía un artículo que hablaba del 6% y justamente esta ley surge, entre otras cosas, como comentaba Hugo, como réplica o como reflexión a eso que sucedió. Ese 6% no había ningún incentivo, diríamos, en economía, pero no había ningún mandato a las provincias y al gobierno nacional en términos de quién debía cumplir, quién debía aportar qué y cuánto para llegar a ese 6%. Entonces, en ese sentido, es una ley de financiamiento educativo la que tenemos ahora, pero también es una ley de coordinación de la inversión educativa entre los distintos niveles de gobierno y en las provincias. Entonces, primera observación y primera réplica, conocemos la historia, sería repetir, es decir, el 2 de enero del año que viene estamos otra vez en la lucha de quién es el que tiene que invertir para mantener ese 6%. Uno podría hasta preguntarse por qué es necesaria una ley para decirle a los gobernantes que tienen que hacer lo que naturalmente deberían hacer, pero esto es la Argentina y por eso necesitamos un marco normativo que evidentemente fue el único instrumento que tuvimos hasta ahora para que se cumpliera y se alcanzara ese 6%. Es decir, que para un economista sacar una ley de este tipo podría decir como juicio de valor, es tan poco lo que les importa a los gobernantes que tienen que sacar una ley específica diciéndoles lo que hay que hacer. Pero esto es lo que tenemos y cuando conseguimos esta ley es que se pudo comenzar a cumplir. Entonces, en realidad, lo que prima es el principio de realidad, en el que prevalece la naturaleza de las cosas sobre las formas. Es decir, no es avanzar, no es inconstitucional, no es disponer qué tienen que hacer, sino decirles de lo que tienen de los recursos de rentas generales, un tanto por ciento deben destinarle a educación. Las metas son metas políticas, no son metas técnicas. Entonces, cuando uno está diciendo vamos a universalizar, no es que se van a universalizar en 5 años, sino que es el horizonte de largo plazo. Un argumento similar, a veces pienso, si se hubiera utilizado este mismo argumento para la ley 1420, se hubiera derogado a los 5 o a los 10 años porque no se cumplió en 5 o en 10 años. Entonces, lo mismo es ahora. Uno tiene objetivo de largo plazo, tiene una ley de financiamiento para llegar a esos objetivos de largo plazo. La ley de financiamiento no es un fin en sí mismo, es un instrumento para alcanzar esos objetivos. La actual ley no resuelve las disparidades provinciales en la inversión educativa. Para mí esto, más que una observación en contra de la ley de financiamiento, es una observación a favor de continuar y de reformular y rever qué cosas han funcionado hasta ahora con la ley de financiamiento para modificar estas situaciones. Es decir, y aparte acá es la misma pregunta que me hago por el lado del absurdo. Si no existiera la ley, probablemente estas disparidades se acentuarían. En el mejor de los casos quedaría todo tal como está. Así que la cuestión es qué debemos reformar en términos de lo que es la experiencia de estos últimos años para tratar de disminuir las brechas que hay entre las provincias. Es una ley de financiamiento, no una ley de inicio de clases, ¿sí? Es un instrumento y entonces... en realidad, el problema no es el financiamiento en sí mismo, sino que lo que no está definido, y mientras no se defina, y esto es acá y en cualquier parte del mundo, cuál es el valor del trabajo de los docentes, entonces esa discusión la vamos a tener siempre. Una vez que sepamos cuál es el mínimo y cuál es la mecánica de actualización automática por crecimiento del producto, por crecimiento de los precios, por las variaciones que se negocien o que se puedan establecer para que haya crecimientos automáticos, entonces ahí sí es donde la ley de financiamiento va a ser plenamente funcional en términos de poner en disposición los recursos para poder financiar ese valor del trabajo que se acuerde. De hecho, en los últimos años el Gobierno Nacional, el Estado Nacional, ha venido poniendo y asignando más recursos. La ley de financiamiento incluía dentro del financiamiento educativo no solo la educación, sino la ciencia y tecnología. Como ciencia y técnica, a partir de la Ley de Educación Nacional excluye ciencia y tecnología del financiamiento educativo a partir del 2011. Así que los recursos que antes se invertían en ciencia y técnica, ahora pasarían a educación y ciencia y tecnología deberían asignar más recursos. Acá no hay una disyunción exclusiva de salarios versus no salarios, sino que es la cuestión de y salarios y no salarios. No me gusta plantearlo así, pero como siempre queda salarios y el resto, entonces sigo en términos de esa jerga. En realidad, todo, y creo que en esto acordaríamos todos, se trata de mejorar las condiciones materiales y sociales de la enseñanza, y entonces no es un o esto o uno lo otro, sino que son las dos cosas juntas y acompañándose, y creo que nadie se va a oponer. Pues con un piso tan bajo como el que estábamos, entonces quizás eso no sirve para que las cosas empiecen, para que las acciones de política sean todo lo eficaces que queremos.
Lo contrario, es decir, no hacer nada, no renovar la ley o no seguir la ley o no tener una ley, sería como tener un libre mercado de la inversión educativa. ¿Qué quiero decir con esto del libre mercado de la inversión educativa? Que cada nivel de gobierno hace lo que le parece, lo que puede, lo que cree necesario, y a su vez cada provincia hace lo que le parece y lo que cree necesario. Entonces, en ese sentido es que creo que está este marco normativo que lo necesitaríamos, y lo que tenía para terminar era decir que en la Argentina ya conocemos sobradamente esto de descansar en el libre mercado para que las cosas mejoren. Muchísimas gracias, disfruten.